Muy buena tarde, chicos. Bienvenidos a esta segunda sesión. Buenas. Buenas tardes, segunda sesión, obviamente de la materia de gestión aduanera 2. Algo importante, también que quiero ser reiterativo, recuerden que al azar les voy a estar pidiendo participación y obviamente les voy a pedir que abran la cámara también y vamos a estar supervisando, checando la cuestión de que ya se les venía comentando con anterioridad, la cuestión del uniforme, de la playera, y pues obviamente al azar también podemos pedir la cuestión de la credencial para que vayan contemplando ese aspecto también. Por eso también les preguntaba quiénes trabajaban, nada más un compañero de ustedes me mencionó que trabaja, pues obviamente a lo mejor él puede estar laborando y pues obviamente no va a tener la cuestión de la playera, entonces hay que ser conscientes en ese aspecto también, soy consciente si utilizo el criterio, pero los demás mencionan que normalmente pues estaban tomando clases, si tendrían que ir clases presenciales deben de tener su uniforme también, entonces vamos a considerar esa cuestión también para que ustedes también lo vayan considerando. En los demás grupos obviamente ya la mayoría de los chicos ya tienen abierta su cámara, entonces vamos a hacer un poquito de más formales en relación a ese sentido también. Entonces, para que ya lo vayan contemplando también, ya se los compartí, ya les avisé, pues, para ir checando toda esa cuestión también, chicos. También les dejé en el Classroom, obviamente de la primera materia tienen actividad, ya vi que ya han estado entregando y ahorita de la segunda materia en el receso que tuvieron en estos 20 minutos también ya tienen actividad. No sé si tengan algún inconveniente, nada más he visto que 4 han subido la actividad. No sé si los demás tengan algún inconveniente o algo que por qué no puedan subir la actividad o tengan alguna duda. De hecho, es una imagen, ya deben de estar familiarizados con los conceptos que vienen ahí. No sé si tengan alguna duda en relación a esa actividad. ¿Sí la checaron los demás? ¿O nada más se desconectaron de la primera y se acabó? Les recomiendo, ojo, una observación. Obviamente, no sé dónde tengan, si estén utilizando un celular, un dispositivo móvil, o estén utilizando un ordenador, una PC de escritorio o lab, pero siempre tengan activada como segunda opción la cuenta institucional, porque si la tienen activada, no la tienen activada y nada más se meten esporádicamente, obviamente pues no van a estar teniendo, obviamente participa en las notificaciones, porque tienen pendiente las actividades y también en la semana les voy a estar mandando tareas e investigación. Entonces, no esperen hasta la mera hora. Recuerden que tenemos clase los lunes y los viernes, perdón, miércoles. No esperen hasta el jueves o viernes a checar el Classroom y realizarlo en 2 días a lo mejor, porque pues a lo mejor se les junta esa cuestión si no han entregado actividades también. Entonces, manténgala con una segunda opción también en su celular, como un segundo usuario, para que les estén activando y les lleguen las notificaciones también y estén al pendiente de todas las cuestiones de información también que les brinde la universidad y las cuestiones en base a las 2 tareas. Acuérdense que son, perdón, 2 materias, acuérdense que son 2 materias, se duplica la información que van a estar recibiendo. Ok, entonces no Profe, sé si, sí, disculpe, como yo no tengo laptop, sí tengo, pero no sirve. Yo hago los trabajos a través del celular ajá, y yo los envío ahí por ahí mismo. ¿Está bien? sí, Reina, o sea, los puedes, hacer en el cuaderno en determinado momento, si no estás familiarizados, los puedes hacer en un cuaderno, no es impedimento, los puedes hacer en el cuaderno, le tomas una foto y lo subes a la plataforma de Claro. Es válido, es 100% válido también. Mm, sí, porque como yo tengo Word en el celular, yo Ajá, hago los trabajos ahí en Word ok. y yo nada más ya hago todo y ya lo envío. Claro, sí, sí, no hay ningún problema. Si tienes un Word, o sea, pueden descargar Word, Excel, PowerPoint,
archivos de PDF para modificarlos. También lo haces en el celular y obviamente pues lo cargas a la plataforma. No hay ningún inconveniente en ese sentido, no te preocupes. Ah, ok. Muchas gracias, profe. Sí, gracias a ti. De hecho, pues los que no tienen lab o PC, escritorio, pues en el celular, ya el celular hoy funciona como una computadora pequeña. De hecho, esa es la tendencia realmente, que el celular desplace en determinado tiempo a las computadoras. Y ahí podemos utilizar todas las aplicaciones, obviamente. Digan, es que no tengo computadora. Cuando tienes un celular, en el celular puedes bajar las aplicaciones de Word. Ok, no bajas Word, pero pues a lo mejor bajas no necesariamente el de Microsoft, bajas otro que cubre las necesidades de procesamiento de texto también, hay de presentaciones, directamente hay de Android, de Google, también hay de procesamiento de texto y de presentaciones y de Excel también, no necesariamente tiene que ser el Word de Microsoft como conocemos tradicionalmente. Hacen las presentaciones y cargan el archivo. Ojo, deben de cargar el archivo en el link correspondiente tanto a las actividades como a las tareas. No lo manden en el tablón principal porque sí ha pasado. Entonces, mándenlo directamente al link de la tarea. Ahorita les puse una actividad en la cuestión de los documentación, el orden que deberían de tener, etcétera, etcétera, en cuestiones aduaneras, simplemente nada más para que enmarcaran, subrayaran la respuesta correcta como ustedes gusten. Les abro la cuestión de poder editar la imagen que les envié, simplemente sombréanla o pónganle una rayita, no se toman ni un minuto en realizar esa actividad. Por eso les digo, las actividades son muy fáciles. Ya las que son un poquito más rebuscadas son las investigaciones y las tareas que les deje durante la semana. Ok, ¿algún comentario, chicos, o alguna duda? ¿Nadie tiene ningún comentario, ninguna duda? Les digo porque no todos han enviado esta actividad. Ok, entonces vamos a continuar con el tema. Estábamos viendo generalidades, obviamente de la gestión aduanera. Ya vimos algunos conceptos, qué es lo que quieren decir algunos conceptos involucrados directamente con su profesión. Estábamos viendo, obviamente, dentro del ámbito de nuestro país, de México, obviamente el ordenamiento jurídico, que obviamente marca la pauta de qué ley tiene jerarquía. Obviamente hay muchísimas leyes involucradas dentro de la cuestión aduanera, pero pues la que nos rige y la que siempre nos va a regir es la Constitución, es la primordial. Si hay cuestiones de índole legal en ese aspecto, nos pueden demandar por cierta vía, pero la que va a regir todo en determinado momento va a ser la Constitución. La Constitución es la carta máxima de cualquier país en ese sentido, y pues México no está exento de esa situación. Entonces, como primera ley que marca, obviamente, y que predomina dentro de nuestro país es la Constitución. Después de la Constitución vienen los tratados internacionales en materia aduanera, tratados internacionales, algunas cuestiones también de convenios con otros países, es lo que va a marcar la pauta también. Después vienen leyes, obviamente relacionadas en materia aduanera, algunos decretos, reglamentos, reglas generales y acuerdos especiales, manuales de operación y lineamientos administrativos. Entonces, ese es el orden que se debe de cumplir. Constitución primero, después tratados internacionales, después vienen las leyes, ley aduanera, ley de esto, etcétera, etcétera, algunos decretos, decretos en el Tratado de Libre Comercio, algunos decretos del IVA, algunos decretos del ISR, etcétera, etcétera, luego algunos tipos de reglamentaciones,
qué requisitos, qué documentos se deben de presentar, etcétera. Entonces, esa es la jerarquía de un ordenamiento jurídico de acuerdo al sistema aduanero mexicano. Tenemos otro concepto básico también dentro de la profesión, que es el pedimento. No sé qué es un documento fiscal que acredita ya sea la legal importación o bien en su caso comprueba la exportación de mercancías. Mediante este documento, el contribuyente declara las contribuciones a su cargo, los permisos a las que se sujetará y las condiciones que tendrá la operación aduanera que haya declarado. Entonces, obviamente, involucrados en el tema, obviamente ya tenemos noción de lo que es un impedimento. Muchas veces, a lo mejor en lo que ustedes más se familiarizan en la frontera, es la cuestión a lo mejor de los vehículos que llevan su pedimento, su título, a lo mejor al momento de que van a nacionalizar eh, un, un vehículo, pues les piden el pedimento, les piden el título americano, obviamente cuando lo van a nacionalizar. Entonces, es lo que les piden, es esa cuestión donde ya se haya cumplido pues, todos los, la reglamentación adecuada, ya se hayan pagado obviamente el permiso por importar el vehículo también, pues obviamente también lo puede hacer por parte de esa cuestión algún despacho aduanero también y es el que se va a encargar de todas estas situaciones. Muchas veces pues actúan ellos de intermediario en esta situación. Obviamente en las cuestiones marítimas, en los puertos, también el embarque trae su pedimento, la mercancía trae su pedimento también, en la cuestión de que ya se están cumpliendo con los permisos también y las contribuciones adecuadas, obviamente que declarando la mercancía, por eso se debe declarar y obviamente se hacen acreditorias de un arancel también específico dependiendo de la mercancía que se está comercializando, que se está exportando, que se está importando. Entre la cuestión del pedimento y un pedimento consolidado, nos dice que la legislación aduanera permite su utilización en operaciones virtuales de import, export, como en exportaciones también. Mecánica nos dice, una vez que es abierto un pedimento consolidado, se despachan las mercancías en la aduana. Esto solamente con la presentación de la factura comercial, la cual es validada por el sistema SAI, perdón, el sistema SAI, imprimiéndose en ella el sello correspondiente. Semanalmente se elabora un pedimento consolidado en donde se agrupa la información de la totalidad de mercancías presentadas por la empresa en ese periodo. Entonces ya, pues obviamente ya hay un sistema de información muy avanzado en todos los países. Pues obviamente se envían documentación digitales y obviamente pues también ya hay sistemas informáticos que nos permiten esta facilidad. Entonces, como aquí lo podemos observar en la descripción, pues obviamente podemos elaborar un pedimento consolidado, obviamente también al momento de presentar una mercancía, semanalmente con todas las actividades y las mercancías, obviamente que la empresa en su debido momento, una sola empresa, pues realizó durante ese periodo de tiempo. Eso está regulado por el artículo 37 de la ley aduanera. En relación al mismo tema del pedimento, nos dice que puede haber modificación de los datos asentados en un pedimento. La legislación aduanera prevé que los datos asentados en un pedimento son definitivos, por lo que en caso de que se requieran modificar, será necesario realizar un nuevo pedimento de rectificación, en donde se asientan los nuevos datos. Datos que no pueden ser rectificados, entre otros, encontramos los siguientes: unidades de medida, número de piezas, volumen y otros datos que permitan cuantificar las mercancías, la descripción de la mercancía, datos que permitan la identificación de las mercancías, datos que determinen el origen y el régimen aduanero. Entonces, obviamente esos datos no pueden ser rectificados. En cuestión de otra información, pues sí pueden ser
ser rectificados, pero con un nuevo pedimento de rectificación. Obviamente, aparte del pedimento, existen otros documentos obligatorios en la importación, que es el pedimento de importación definitiva, la factura comercial o proforma de proveedor extranjero, la manifestación de valor, hoja de cálculo, certificados de origen en original, conocimiento de embarque o guía aérea, y en caso de aplicar también los permisos de importación, en las cuestiones de normatividades, cupos, etcétera, etcétera, y la carta de instrucción al agente aduanal. Y obviamente estos documentos y el orden está regulado por el artículo 37, fracción primera de la ley aduanera. Que no sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario, chicos, o algo que quieran aportar al tema. Ok, continuamos. Otros documentos también adicionales y recomendables en la importación. La cuenta de gastos del forwarding americano, cuenta de gastos del agente aduanal mexicano, facturas por concepto de pago de fletes y seguros, entradas y salidas de almacén, orden de compra o requisición de producto y los listados del SAI. Documentos obligatorios en la exportación, considerados como obligatoriedades, el pedimento de exportación, la factura o bien cualquier documento que exprese el valor comercial de las mercancías que se exportan, documentos que comprueben el cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias, y eso está regulado por artículo 36, fracción segunda de la ley aduanera. Ok, también vamos a ver más a fondo las obligaciones de importadores y de los exportadores. Obligaciones de los importadores, ¿cuáles son las principales? Primero, llevar un sistema de control de inventarios automatizados. La otra era cuestión, obviamente, de la documentación, y aquí vamos a ver las obligaciones como tales en un proceso en el momento de hacer las actividades de importaciones y exportaciones. Nos dice que de las principales, la primera es llevar un sistema de control de inventarios automatizado, cubrir las contribuciones al comercio exterior, estar inscritos en el padrón de importadores. No simplemente podemos exportar por exportar, importar por importar, debemos estar inscritos en cada uno de los padrones. Estar inscritos en el padrón de sectores específicos cuando se aplique un anexo 10 de la RGMCA. Entonces, obviamente, estar dados de alta también en algunas cámaras de comercio, que es lo que va a regular también. Utilizar un pedimento acompañado de la documentación ya señalada, como lo vimos con anterioridad. Tramitar sus operaciones ante la aduana a través de un agente o apoderado aduanal. Entonces, esos son algunos de las obligaciones principales. Tenemos también dar al agente aduanal la carta encomienda, utilizar para la importación de sus mercancías la clasificación arancelaria correcta, poseer la información, documentación y otros medios de prueba necesarios para comprobar el país de origen y de procedencia de las mercancías, entregar al agente aduanal tanto a manifestación de valor como la hoja de cálculo. Importador deberá conservar copias de estos documentos. Entonces, son algunas de las obligaciones también que tenemos como importadores y exportadores. ¿Cuáles son las principales? Pues las principales de todas las que nombramos, de las que platicamos, una de ellas es cubrir las contribuciones al comercio exterior, pues obviamente pagar las cuestiones de impuestos, los impuestos que obviamente se deslinden de la actividad o de los artículos que obviamente estemos importando o exportando. Utilizar un pedimento acompañado de la documentación ya señalada. Eso es de las obligaciones importantes. Entonces, una, pagar obviamente los impuestos. Dos, el pedimento con su debida documentación. Tenemos una tercera que es tramitar sus operaciones
ante la aduana o a través de un agente o apoderado aduanal también. Entonces, también tenemos esa obligación como principal, tramitar las operaciones. Tenemos una cuarta, que es dar al agente aduanal la carta encomienda para, pues, obviamente, realizar en nuestra representación también todas las actividades para la importación y exportación de mercancías. Tenemos como número 5, utilizar la importación de sus mercancías y la clasificación arancelaria correcta. Entonces son las 5 primordiales en relación de obligaciones de las importaciones y las exportaciones de mercancías. Contribuciones al comercio exterior, lo que tenemos que pagar necesariamente, todos los impuestos que tenemos que pagar al momento de realizar las actividades de comercio, importaciones y exportaciones de mercancías. Entre algunas otras, como número 1 tenemos los impuestos al comercio exterior, el IGI y el IGE. Ahorita vamos a ver qué significan esas siglas. Tenemos el impuesto al valor agregado, IVA, tenemos el impuesto sobre la renta, el ISR, y tenemos el derecho de trámite aduanero, el DTA. Familiarícense con las siglas porque las vamos a estar, en lugar de utilizar toda la descripción, pues vamos a estar nombrando la cuestión de las siglas. El IGI es el impuesto general, obviamente la importación, y el IGE es el impuesto general de exportaciones también. Entonces, tenemos IGI, IGE, IVA, ICR y DTA. ¿Cuáles son? El impuesto general de importación, como les decía, es un IGI. El impuesto general de exportación, IGE, así es la abreviatura. ¿Cuál es la base gravable del IGI, del impuesto general de importación? Obviamente la determinación del valor en la aduana de las mercancías. Es el precio pagado o por pagar, valor factura, obviamente, más lo que se vaya incrementando. Es la base gravable, como se puede calcular el IGI, siempre que no existan vinculación entre el vendedor y el importador. Y si existe, esta no influye en el precio pagado por pagar. Entonces, haciendo esa aclaración, siempre y cuando no exista vinculación entre el vendedor y el importador. Y si existe una vinculación más directa que no sea obviamente la contratación de un servicio de aduaneros, pues obviamente que esta relación, esta vinculación influye en el precio pagado por pagar en determinados momentos. El valor en aduana, ¿qué es el valor en aduana? Es el valor de transacción de las mercancías, o sea, es el valor factura, es el precio pagado o por pagar. Precio pagado o por pagar es el pago total que en este caso, que las mercancías importadas haya efectuado o vaya a efectuar el importador de manera directa o indirecta al vendedor o en beneficio de este. Y esta cuestión del valor en aduana está regulado por el artículo 64 de la ley aduanera. ¿A qué le denominamos incrementables? ¿Qué son? Como número 1, los conceptos que a continuación se señalan siempre que corran a cargo del importador y no estén incluidos en el precio pagado o pagar de las mercancías. Obviamente que no tengan que ver, por decir, que vayan cargados directamente en la factura de la mercancía o el valor total de la mercancía. O sea, son cuestiones y son precios, son cuotas y que se incrementan obviamente el valor factura, como las comisiones de la venta, los gastos de corretaje, los gastos de embalaje, envases y embalajes que formen obviamente un todo con las mercancías que contienen, gastos de transporte, transportación de la mercancía en determinado momento cuando a lo mejor el buque los deje en un recinto fiscal y de ahí se tenga que transportar directamente al usuario final. La cuestión de los seguros también, acuérdense que hay varias regulaciones, varias normativas que incluyen esos tipos de gastos, también dependiendo del paquete, obviamente, de las
regulaciones que se contrate en determinado momento con el despacho aduanero. Otro de los incrementables, aparte de los seguros, es el manejo, carga y descarga de las mercancías. Entonces, esos son incrementables, no están, son variables obviamente y no están reguladas por las leyes también como algo fijo. Esto es algo variable, por eso lo manejamos como costos incrementables. Tenemos también una segunda opción en costos incrementables, el valor debidamente repartido de los siguientes bienes y servicios, siempre que el importador directa o indirectamente los haya suministrado gratuitamente o a precios reducidos para su utilización en la producción y venta de las mercancías que vayan a ser importadas. Esto en la medida en que dicho valor no esté incluido en el precio pagado, como por ejemplo los materiales, piezas y elementos, obviamente partes que son incorporados a las mercancías importadas, las herramientas, moldes utilizados para la producción de las mercancías importadas también, los materiales consumidos en la producción de las mercancías importadas, los trabajos de ingeniería, planos realizados fuera del territorio nacional que sean necesarios para la producción de las mercancías importadas también. Pues a lo mejor estamos importando algún tipo maquinaria que necesita un ensamblaje y a lo mejor en esa mercancía pues tenemos que anexar algún tipo de procedimiento, un tipo de plano para que sea ensamble, obviamente parte por parte también, sin necesidad que el proveedor se traslade hacia el otro país o a otro mercado pues para ensamblarlo él mismo. Entonces manda, a lo mejor puede mandar un croquis, una serie de pasos, un instructivo, y si a lo mejor les manda el instructivo y les cobra algo muy significativo por ese instructivo, como lo dice aquí, o a lo mejor pues negociaron que viene siendo gratuitamente. Entonces a todas esas cuestiones se refiere como una segunda clasificación de los costos incrementables. También consideramos como incrementables, como número 3, las regalías y derechos de licencia relacionados con las mercancías, objetos de valoración que el importador tenga que pagar directa o indirectamente como condición de venta a dichas mercancías, en la medida en que dichas regalías y derechos no estén incluidos en el precio pagado. O sea, son cuestiones, si le podemos denominar de alguna u otra manera, pues son gastos indirectos, obviamente, que también tienen que afecten a la mercancía o la transacción económica en determinados momentos también. Tenemos como una cuarta, como un gasto incrementable, el valor de cualquier parte del producto de la enajenación posterior, cesión o utilización ulterior de las mercancías importadas que se reviertan directa o indirectamente al vendedor. Entonces, alguna otra cuestión que tenga que ver, que se relacione directamente a algún tipo de cesión de derechos, en este caso utilización de esa misma mercancía para otras índoles, obviamente que puedan revertirse en un determinado momento, como lo dice aquí, directo o indirectamente, pues al vendedor, pues también se tiene que contemplar como un incrementable. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos, o algún comentario, algo que quieran aportar más al tema. Algo que no haya quedado claro o algo que quieran complementar también a los temas que hemos estado platicando. Nadie, ninguno, no tiene ninguna pregunta. No sé si ya estaban familiarizados un poquito con algunas documentaciones también en las fronteras, por Matamoros, Reynosa, Laredo. Los que son de Mante, vi por ahí que tenemos dos compañeros de Mante también. No sé qué tipo de actividades relacionadas directamente a las aduanas se pueden estar desempeñando en Mante, chicos.
Ok, entonces si nadie tiene dudas, ningún comentario, proseguimos. También tenemos la base gravable del IGE. Bueno, obviamente la base es en cuál es el punto de partida para calcular el IGE, el Impuesto General de Exportación. Obviamente la determinación del valor comercial de las mercancías. Dice el valor comercial de las mercancías en el lugar de venta consignado en factura o en cualquier otro documento, obviamente sin incluir fletes y seguros. Esta cuestión de la base gravable del IGE está regulada por el artículo 79 de la ley aduanera. Otra segunda cuestión, aparte de los impuestos que ya les mencionemos, el IGI, el IGE, tenemos el IVA, el impuesto al valor agregado, que pues obviamente es con el que estamos más relacionados todos, porque pues obviamente en cualquier producto y también en servicios, pues pagamos IVA. Dice, ¿cuál es la base gravable del IVA a la importación? Obviamente es el valor en aduana más el IGI más el DTA. Ya vimos que se determinaba el DTA. Allá en la frontera ahorita, ¿cuál es el IVA, el impuesto al valor agregado que tienen estipulado, chicos? En frontera ahorita. Acá en el interior tenemos el 16%. En frontera, ¿cuál es el que se quedó anteriormente? Creo que estaba el 11, pero hubo una variación. ¿Tienen el 11 o el 8 están manejando? Como el 11 no está en Matamoros, ¿no? ¿El 11 en Matamoros? Yo pienso que sí. Pues, Había una iniciativa para reducir del 11 al 8 en junio aproximadamente. No sé si ya lo estén aplicando ustedes allá en la frontera. De reducir, por ejemplo, del 11 al 8 en frontera y en interior reducirlo del 16 al 10. En frontera al parecer ya había quedado, pero no, por eso les pregunto para corroborar realmente esa información. No sé si ya están aplicando en la cuestión del 8. En cuestión de gasolinas, al parecer ya se implementó en gasolinas y diésel que tenga un IVA de cero. Eso es lo que habían mandado como propuesta al gobierno en el mes de junio de este año. ¿Qué IVA están pagando allá ustedes? ¿No han puesto atención en esa cuestión? de aquí, no, profe, no. Es que nada más yo sé que estaba el 11%, pero ya de ahí ya no oí nada. Ok. ¿Alguien Ni, más? Ajá, ni sí te escuchamos. ni Galpuente tampoco. Ok. ¿Alguien más, chicos, aparte de su compañera en Reynosa, en Laredo? ¿Qué IVA están manejando ahorita actualmente? Aquí en Laredo creo que también es de 8. Creo que es de 8. Ok, el 8%. De hecho, pues obviamente todos los artículos que compran tienen IVA. Chequen esa cuestión. De hecho, yo conozco toda la frontera de Tamaulipas. Ya he vivido en Matamoros, en Reynosa, en Laredo. Conozco, estoy muy familiarizado con las actividades que se dan en la franja fronteriza. No sé ustedes cómo vean esa cuestión, si realmente en la cuestión del IVA que baje, sí les ha beneficiado, porque en la cuestión en el sexenio de Enrique Peña Nieto, no sé si recuerden, que todo estaba unificado, todo el país estaba unificado con el 16%. Entonces, del 15 que teníamos, en la franja fronteriza era el 10, después se unificaron el 15 y después lo subieron un 16%. Pero no se veía ninguna reciprocidad porque los precios de los artículos, los productos en franja fronteriza, eran exactamente los mismos que en el interior. Entonces, pues, ¿quién se estaba beneficiando con esa cuestión? No sé qué piensen respecto a ese tema y qué piensen respecto ahorita, que tengan, no sé si tengan en unos el 8, el otro es el 11, no sé quién me quiera compartir su punto de vista en relación a ese tema.
o si los precios realmente están más bajos ahorita que tienen nuevamente el IVA más bajo que en el interior. O alguien que esté en la frontera, que viaje al interior y que digan, ¿sabes qué? A lo mejor una Coca-Cola, un pan o una ropa me cuesta lo mismo en mi lugar de origen en la frontera que en el interior. O sea, no veo ninguna cuestión de bajar el precio en ese sentido si me transfiero al interior o estoy en frontera. O si ven una diferencia en precios. A ver, ¿quién quiere opinar? Jennifer. Profe, yo ahorita estoy en Tampico, otra vez me regresé, pero yo estuve viviendo allá en Reynosa 1 año y medio. Y yo parece que el IVA estaba del 11% y no siento que cambiara mucho en cuestión de la ropa, o sea, la ropa a los precios de aquí de Tampico a Reynosa. Lo que sí era en las cosas del supermercado, la comida y todo, siento que era más caro allá y acá es más barato. Pero en cuanto a la ropa, creo que está como que más barata allá. Ok. Entonces tú dices que en Reynosa está más cara la comida. Ajá. Y siendo que en los super así. Siendo la cuestión que el impuesto es más barato, entonces si el Ajá. impuesto es más barato deberían de bajar los costos por obvia razón, ¿no? Sí, nada más que allá hay tiendas como Esmar, o sea, esa cadena de tiendas solo la he visto allá, aquí en Tampico no está. Sí, esas son de Chihuahua, la matriz está en Ciudad Juárez. Sí, conozco Esmar. De hecho, nos hace falta en el interior, acá en la zona sur, una tienda así que abra. No sé si sigue abriendo Esmar las 24 horas, pero cuando yo vivía en Reynosa sí abría las 24 horas. Sí, todavía, bueno, cuando estuve allá, ahorita ya tengo unos meses acá en Tampico. Ok, Jenny, muchas gracias por tu opinión, gracias por tu comentario. Sí, les decía, estoy muy familiarizado en relación a eso, tanto en Laredo como Reynosa, como en Matamoros. Entonces, sí estoy muy relacionado en esas actividades. Les decía, obviamente, yo soy originario de la ciudad de Tampico, Tamaulipas, pero he vivido en la franja fronteriza y no veía, cuando yo vivía en la frontera y venía de vacaciones, obviamente, a mi ciudad de origen, no veía ningún beneficio en estar viviendo en la frontera. De hecho, algunas cosas eran más caras en la frontera, como nos comparte su compañera. Pues yo no veía que fuera alguna reciprocidad en ese aspecto. Pero bueno, ya dependiendo del gobierno. Ok, chicos, se nos va a terminar el tiempo de esta última sesión. Nos vemos el próximo miércoles. Estén pendientes de la plataforma de Classroom para cualquier actividad o tarea que les esté cargando en su debido momento. Y si tienen pendientes todavía de las actividades, envíenlas, por favor. Muchas gracias por su atención y nos vemos el próximo miércoles, chicos. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos. Gracias. Hasta miércoles, profe, gracias. Nos vemos. Buena tarde, buen inicio de semana. Igualmente. Igualmente, profe. Hasta luego.